pero luego está aquí Hilda, que para nosotros es la que verdaderamente compendia y resume todo ese sentimiento. Está encendido. Sí. No, que decía que voy a intentar resumir esa emoción, pero que hay aquí personas que nosotros las tenemos como ejemplo y compendio de ese sentimiento, como es Hilda y otras personas. Yo sí que quería, en primer lugar era mi intención, y por eso lo he tomado enseguida, es agradecer a estas dos personas pues el apoyo, el ánimo que me han dado, porque desde que tengo uso de razón he procurado reservarme las fuerzas espirituales, las fuerzas mentales, para poder investigar, para poder saber, porque yo tenía 2 años cuando se llevaron a mi padre de 29, una persona como otras 9 del pueblo de Pajares de Adaja, que viene la historia y no la voy a contar en el libro. Se los llevaron y los sacaron de la cama. Yo tenía 2 años y por tanto no he conocido a mi padre, y lo que tenía era un vacío absoluto en mi corazón por saber y de esa manera saber qué había pasado, aunque la historia nos fue contada por los abuelos. Mi madre me cogió en brazos, a mi hermano, que tenía 4, y huyó despavorida, corriendo y llorando. Ha estado llorando hasta que ha muerto a los 99 años. Nunca ha relatado la historia, porque cuando se le preguntaba comenzaba a llorar, y no había manera de sacarla de esos sentimientos y de esa emoción. De forma que yo lo que quería era investigar, quería saber de mi padre, y así lo hice cuando me jubilé hace 14 años. Y no he parado ni un solo día, ni una sola hora de preocuparme por saber y denunciar. Entonces, primero investigamos dónde habían sido arrojados a un pozo, que, como sabéis, estas desapariciones que ha documentado nuestro juez por excelencia, Garzón, en su auto de 16 de octubre de 2008, todas estas 113.000 personas documentadas, entre ellas estaba de mi padre, pues fueron desaparecidos, documentadas en la denuncia y en la investigación, en la instrucción, pero sin dejar rastro de su paradero cuando ocurrió el hecho, que era además un pueblo de la retaguardia, como todo el mundo sabe. Es un pueblo de Ávila, tenía 100 familias, decapitaron, se llevaron, desaparecieron 10, de forma que, nunca mejor dicho, que diezmaron al pueblo. Quedamos huérfanos, 50 o 60 niños, huérfanos y pobres de solemnidad, para ir a pedir limosna. A nosotros nos acogió los abuelos maternos, mi madre se puso a servir, con lo cual hubo una separación y una diáspora absoluta. Y como digo, y vuelvo a tomar el hilo, a partir de la jubilación investigué con un grupo de personas, también familiares de Pajares de Adaja. Logramos dar con el lugar donde en el año 59, una semana antes de inaugurarse el fatídico, el esperpéntico, el faraónico, el desastroso monumento y símbolo del puro franquismo, pues se los habían llevado. De allí los restos, en fin, como no eran familiares, pues nosotros hicimos esa exhumación por métodos ya y de tipo técnico, y vimos que habían dejado allí un cráneo y otros pequeños restos, y los dimos sepultura de una manera colectiva en el pueblo, y allí tenemos un monumento. Pero la mayoría de los restos, y a eso me dediqué, están en el Valle de los Caídos. Hice la denuncia en su momento, el 24 de diciembre del 2007, en el juzgado
del juez. Durante todo el 2008 procuramos, siguiendo sus indicaciones, investigar para documentar muchas de estas desapariciones y incluso fui testigo, voy resumiendo, en el juicio, porque así lo quiso el propio juez Garzón. De forma que yo lo que quería era agradecer a estas dos personas, porque la periodista, para mí, no tengo palabras para ensalzarla, me acogió desde el primer momento y me hizo entrevistas, me hizo visible, porque nosotros y nuestras víctimas directas siguen invisibles, pero gracias a su pluma y gracias a su periódico y a otros periódicos y a otros medios, nuestros casos nos han ayudado muchísimo. Y efectivamente hice una declaración testifical en el juicio que absolvió al juez Garzón, pero que, como él dice, nos cerraron el camino. Pero fue la primera ocasión, y él lo ha dicho muchísimas veces y lo dice en el libro, la primera ocasión que tuvimos para poder relatar los hechos sucedidos a nuestros familiares y a todos los desaparecidos en una sede judicial, nada menos que en el Tribunal Supremo. Yo supongo que todo el mundo bueno, he comprobado también que se hizo eco de ello. Después sabéis también que como él ha dicho, se resolvió la cuestión de competencia porque el juzgado de San Lorenzo del Escorial, al que acudí porque allí lo había mandado toda la documentación el juez Garzón, pues le había dado la razón a él. Estaba de acuerdo con que no era competencia territorial, sino que dado el tipo de crímenes en este caso concreto se llevaron de ese pueblo y de otros muchos, dentro de lo que era un plan de exterminio, etcétera, pues era un genocidio, eran crímenes de lesa humanidad, y le dio toda la razón. Pero el juez, el Tribunal Supremo, en una resolución de un mes después, en marzo, dijo que efectivamente son los territoriales los que debían entender de estas cuestiones. Allí fuimos, aquí hay un abogado que es Eduardo Ranz, que me acompañó en esos litigios y lo han archivado. Es decir, los jueces, el caso que ya no estaba el juez que le había dado la razón, te había dado la razón a ti, había sido sustituido y la jueza que existe, que está ahora, pues lo archivó. Ahora mismo lo tenemos en la audiencia provincial. También fui una vez agotadas todas estas vías de tipo judicial y penal, fui al TED, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y allí lo han admitido también. Y por fin tengo la esperanza de que la jueza de Argentina, María Servini de Cubria, pues pueda entender y darnos alguna satisfacción con todas las zancadillas y con todas las interferencias políticas que ha habido en el tema de las videoconferencias, que yo era uno de los que estaba citado el día 8. Así que perdonar por este resumen que he hecho, un poco largo, pero de verdad que lo que verdaderamente es importante es que esta emoción y esta ayuda que hemos tenido de estas dos personas pues nos satisface y esperamos y vamos a seguir luchando, eso es verdad, de manera que muchas gracias a los dos por esta